Seguimos con la última charla coloquio de hoy. Al final, COVID no ha bajado, prefiere seguir descansando, ha pedido que se grabe, pero sí os doy otra noticia que es interesante para que veáis cómo está. Va a atender a un medio de comunicación por teléfono, con lo cual, si estuviera muy mal, no estaría eso. Prefiere reservarse para la reunión que tenemos los socios a las 5:30 y luego para estar en la clausura medianamente bien, ¿vale? Bien, pues presentamos a otra de las 5 magníficas, a pesar del profesor Martín Nogales, que es Ana Caballé, toda una autoridad en el campo de las biografías. Yo os voy a contar una anécdota que me pasó hace poco, nos pasó una semana antes de empezar el congreso aproximadamente. Recibimos una llamada de una chica emocionada. Me dijo: oye, es que he visto vuestro congreso. Sí, bien, vale. Es que he visto, está Ana Caballé. Sí, es que te llamo desde Barcelona. Yo soy la alumna suya. ¿Yo me podría inscribir? Digo, sí, yo solo quiero ir a escuchar a Ana. Dije, no hay ningún problema. Además tengo una amiga en Madrid que también quiere asistir, le estoy engañando y tal. El problema mío es el desplazamiento, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que se le mandó toda la documentación para que se inscribiera, pero a los 3 días o 4 nos llamó que había tenido un problema personal y que no iba a poder venir, pero que llamaba a darnos la enhorabuena, porque tener a Ana Caballé era todo un lujo y ella lo había disfrutado durante su carrera. O sea que creo que es la mejor presentación que podemos hacer, junto a Cristian Velasco, otro amigo de la casa y otro de los 5 magníficos. Cuando queráis. Muchas gracias, presidente del comité organizador, por tus amables palabras. Creo que hablo también en nombre de Ana y en mío propio. Lo primero, desear a Cuadonga Sánchez, presidenta de la asociación, presidenta de la EN, una pronta recuperación, parece ser que es así, y agradecer a todos ustedes, como no, la presencia en esta sala, en esta jornada final, en la que ya estamos todos con el mismo entusiasmo y con la misma ilusión, pero con menos energía ya, ¿no? Con menos energía. Para mí también es un motivo de satisfacción acompañar esta mañana o compartir esta mañana conversación con la profesora Caballé de la Universidad de Barcelona, experta en biografías, tanto como autora, como yo creo también como en la crítica y en el estudio de la biografía como género literario autónomo. Bienvenida a Gijón, profesora. Esperemos que haya llegado bien, que se encuentre bien entre nosotros. Entramos en materia, si le parece. Nos tuteamos, por favor. Nos tuteamos. Entramos en materia, si te parece. Aquí se habla del lema del Congreso y hemos discutido sobre él. Porque más es un tema que ya viene desde la antigüedad clásica, desde la crítica literaria de Aristóteles primero y de Horacio después. Si la literatura es un elemento transformador, habría que ver transformador de qué y transformador para qué. Pero yo antes de llegar a eso, pregunto, ¿las biografías son... voy a tocar 2 puntos. ¿Las biografías son literatura? ¿Y cuál es, a ese respecto, el estado de la cuestión? Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por tus palabras. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que es un placer y un honor estar aquí. Yo siento hoy como si hubiera ingresado en una nueva familia de escritores que no conocía. Me disculpo por no conocer esa asociación. Y bueno, yo estoy feliz y, como antes decía Rosa María Calaf, pues es una experiencia verdaderamente enriquecedora, ¿no? Y para mí muy abrumadora, porque yo no soy digna, digamos, de todos estos elogios en absoluto. Soy una académica que de vez en cuando se siente la necesidad de escribir un libro, pero nada más. Entonces, bueno, la pregunta es si la biografía es literatura. No sé, ayer Leticia, creo que se llama Leticia, decía que ella puede dar razón de por qué lee, pero no de por qué escribe, ¿no? Decía: yo escribo.
Claro, para un biógrafo, nunca puede decir un biógrafo, yo escribo, porque para escribir es un paso, digamos, posterior a uno anterior, que es conocer al personaje del que pretende escribir, ¿no? Entonces, escribir es una consecuencia de un conocimiento. La biografía es un género que está entre la literatura y la historia, y lo que ha ocurrido es que a lo largo del siglo XX, digamos, la escritura, la narración, digamos, de la vida, ha adquirido un protagonismo por sí mismo. Antes la biografía victoriana o la biografía anterior, pues se preocupaba de comunicar una información, pero sin ningún tipo, digamos, de voluntad de estilo. Y lo que ha hecho a lo largo del siglo XX la biografía es tomar conciencia de su carácter literario, de que no solo tienes que tener la información sobre una vida, sino que después tienes que levantar el edificio de esa vida. Tienes que construir una narración y para eso tienes que someterte a las leyes de la narración, ¿no? Entonces, en los mejores casos, evidentemente, la biografía es una obra literaria, por supuesto que sí. A caballo entre la historia sí, y la literatura, ¿no? En cuanto en aspecto literario como una obra de creación, como una obra en sí misma, y en cuanto a historia como una fuente a futuro, me imagino de primer orden, lo que es una biografía, ¿no? Sí, bueno, ahí podríamos distinguir entre lo que son las biografías de divulgación, que no llevan consigo una investigación propia, y las biografías que sí que están proponiendo, a partir de una investigación personal, pues una interpretación nueva o de primera planta del personaje. En ese sentido entiendo que hay una diferencia importante entre acudir a fuentes primarias y a fuentes secundarias, ¿no? A la hora de preparar una biografía, ¿no? Claro, eso se ve muy bien en las bibliografías de la biografía, ves inmediatamente si allí hay una labor de investigación, si se ha acudido a fuentes primarias, si además hay fuentes inéditas, o simplemente se han cogido algunas biografías conocidas y entonces la persona que la escribe pues lo que hace es proponer una interpretación muy literaria, pero de una información que ya ha estado elaborada previamente, ¿no? Uno de los temas en los que yo siempre me fijo cuando tengo mis manos una biografía es las biografías que van acompañadas a veces, biografías con ciertos adjetivos, ¿no? Biografías autorizadas, memorias, o incluso con el prefijo autobiografía, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre planteo es las diferencias, se puede ilustrar ahora las diferencias entre una biografía y una autobiografía, tanto en el fondo, tanto en el concepto, como en las carreras literarias de las mismas, ¿no? Claro, biografía y autobiografía se caracterizan porque ambas comparten la idea o el proyecto de la narración de una vida real, y eso apartaría, digamos, nos apartaría de la novela, de la ficción, donde las vidas pueden ser perfectamente imaginarias. Entonces, pero la diferencia entre una biografía y una autobiografía es fundamental. Yo puedo escribir una autobiografía, cualquiera de nosotros la puede escribir con lápiz y papel. Hombre, lo haremos mejor o peor, pero lo podemos hacer porque es nuestra vida, la recordamos y sobre todo podemos trazar, digamos, ese recorrido a grandes rasgos sin mayor documentación. En una biografía esto es imposible. Yo primero me tengo que documentar y sobre todo me tengo que hacer con un personaje que no soy yo, y creo que el caso de la biografía, supongo que el novelista también le pasa, pero no sé si con tanta intensidad, que tienes que de alguna manera desplazar, digamos, tus propias preocupaciones, quién eres tú, para darle cabida a otra persona a la que tú quieres conocer y con la que convives casi de una forma obsesiva el tiempo que dura la biografía, ¿no? Porque tienes que... Entonces, claro, la autobiografía cada vez ha adquirido, como la biografía, un carácter más literario. El problema de la autobiografía es que nosotros, bueno, ayer Lucas decía, y eso quedó bastante claro, que él era un poeta, ¿no? Nadie puede decir que tiene de profesión ser autobiógrafo,
Bueno, Knausgård ahora en los últimos años, el escritor noruego, está intentando hacer de la escritura autobiográfica, digamos, su carrera literaria, ¿no? Pero no es lo normal que, en fin, no vas a publicar 5 autobiografías de ti mismo, ¿no? Donde vaya, ya está bien, ¿no? Entonces, bueno, Churchill escribió su autobiografía en 12 volúmenes, pero bueno, esto no es lo frecuente. Entonces, claro, la autobiografía es un ejercicio, digamos, único y por tanto es imposible construir una carrera literaria sobre él. En cambio, la biografía sí que tú puedes construir una carrera literaria como biógrafo. Claro, además entendemos todos, pero quizá nos equivocamos también un poquito, yo primero, en que una autobiografía tiende a ser un poco, no sé si decir agiográfica, pero sí benigna, benévola con el autobiografía. Nadie escribe mal de sí mismo en principio, ¿no? En principio, por eso digo que posiblemente me equivoque, pero en principio no se me ocurre que alguien... Mira, Ortega y Gasset decía que el gran problema que teníamos los españoles con la autobiografía y con la biografía es que siempre, o sea, que tenemos muy poca curiosidad por el prójimo, y cuando el prójimo cuenta su vida, inmediatamente entendemos que eso es un acto de vanidad, que se ha creído o sea, lo vemos un ejercicio de narcisismo. Yo nunca lo he visto así, o sea, entiendo, evidentemente hay autobiografías que el personaje, o sea, el autor o la autora, se preocupan por caer siempre de pie, ¿no? Es decir, de ofrecer la mejor cara de sí mismos. Hombre, también es lógico, no vamos a echar piedras sobre nuestro tejado, pero para mí lo fascinante de la autobiografía es la capacidad que alguien tiene para compartir con otra persona una experiencia vital, ¿no? Y, no sé, para mí es apasionante la idea que ya se planteaban los filósofos clásicos de cómo vivir, ¿no? La autobiografía resuelve esa pregunta. Alguien te está diciendo cómo ha resuelto esa persona la ecuación de su propia vida, ¿no? Entonces, creo que la cuestión, digamos, la geográfica, la tendríamos que dejar a un lado y sobre todo preguntarnos si la persona que escribe su autobiografía está resolviendo esa ecuación de una forma que nos convenza. Eso desde luego solo se irá deduciendo tras la lectura detallada y el conocimiento del personaje, ¿no? En ese proceso creativo de la parte biográfica, no autobiográfica, ahí donde es posible que una carrera literaria, en ese proceso creativo de preparación de una biografía, ¿cómo influye, cómo afecta el conocer, el estar en contacto con el personaje, con el biografiado, bien directamente, bien personalmente, bien que esté vivo y que sea coetáneo al biógrafo, o cómo no estar en contacto con él, bien porque ya sea una persona muerta, bien porque no haya ninguna relación? Me acompaña aquí, no sé si esto puede ser como ejemplo, la extraordinaria biografía de Umbral por Ana Cabier, el frío de una vida, ¿no? Podemos mezclar ambas cosas, podemos hablar de en este proceso creativo, si hubo contacto con Umbral, si no lo hubo, hay cotidianidad obviamente, pero por ahí van los tiros. A ver, el concepto de biografía autorizada es un concepto muy anglosajón, porque sabemos que en el mundo anglosajón cualquier persona medianamente conocida, y por supuesto si es el caso de políticos o escritores, todos tienen por costumbre haber elegido a un biógrafo o una biógrafa. Quiere decir que depositan su material personal en manos de un biógrafo porque saben inevitablemente que su biografía va a escribirse. Si alguien deposita su material en otras manos, evidentemente la persona que lo recibe, se debe a una cierta obligación moral. O sea, yo te puedo entregar mi documentación personal para que tú escribas mi biografía, pero a cambio te voy a decir, mira, esto preferiría que no lo tocaras, de esto no vamos a hablar. Es decir, tú tienes que complacerme. Esta es una biografía autorizada, donde el biógrafo no tiene toda la libertad porque ha recibido un material y por tanto se debe, digamos, a las condiciones de ese material. Claro, una biografía autorizada inmediatamente suscita la necesidad de que surja una biografía no autorizada que precisamente, digamos, rellene o cumpla los vacíos que la biografía autorizada
ha dejado. No sé si me explico. Entonces, bueno, en el caso de Umbral, obviamente fue una biografía no autorizada, no sale aquí, pero en fin, fue una biografía que se escribió contra la voluntad de Francisco Umbral. Y la verdad es que para mí fue una experiencia, digamos, o sea, me acordaré toda la vida, porque yo escribí el libro consciente de que nos íbamos a ver en los tribunales, una carta que la publico aquí en el libro, que me escribe Umbral diciendo, bueno, si sigues por este camino, pues esto acabará mal, nos veremos en los tribunales. Y yo era muy consciente de que eso podía ocurrir, pero tampoco, o sea, no fue motivo suficiente para que yo no hiciera lo que creía que era mi trabajo. Que es la honestidad del intelectual y la libertad, ¿no? Bueno, la necesidad. Yo creo que la biografía, yo la veo una escritura como muy necesaria y por otra parte muy democrática, ¿no? Porque de alguna manera, digamos, pone orden o pone conocimiento en algo que puede estar muy confuso. Yo lo he comentado muchas veces, Umbral, antes de la biografía, jugaba mucho con los periodistas. Bueno, él se había construido un personaje, entonces decía que había nacido en el 35, en el 36, en el 37, en el 38 incluso, que había nacido en Madrid, en Valladolid, en León. Yo quería en un principio solo escribir preparar una cronología para un número de una revista que yo antes dirigía en la Unidad de Estudios Biográficos. Entonces, cuando le conocí y nos tuteamos, y Paco, tu segundo apellido, a ti te gusta mucho el realismo, como Delibes, tal, no sé qué, ayer lo comentábamos con José Luis, ¿no? No, es una pregunta muy fácil. Tu segundo apellido para la cronología, o sea, tampoco, no es nada comprometido, entendía yo, ¿no? Paco, ¿en qué año naciste? Oh, bueno, esta pregunta es que a ti te gusta. Es fácil, ¿no? Es muy fácil. Entonces, cuando vi que todo era tan complicado, pues pensé que evidentemente detrás pues había una explicación. Y claro, era una explicación que repercutía literariamente. Por poner un ejemplo, si Umbral ha nacido en el 37 o en el 38, como a veces decía, y por ejemplo en Memorias de un niño de derechas cuenta que él recuerda la entrada de la Guardia Mora en Valladolid, bueno, si tienes un año tú no puedes recordar esto, esta experiencia no es propia. Pero si ha nacido en el 32 como es, ¿no? Que nació en el 32, con 7 años sí que puedes recordar. Entonces literariamente, o sea, digamos, es un conocimiento que en el caso de Umbral repercutía en un hecho, y es en la comprensión de la dimensión autobiográfica de la literatura de Umbral. Y además Umbral es increíble porque ha conseguido lo que se proponía. Estamos hablando de su libro. Estamos hablando de su libro, que no de todo. Bueno, es que él tenía una grandísima necesidad de hablar de sí mismo, pero bueno, en el libro se cuenta por qué, ¿no? Cuando tú no vienes de unos orígenes en los que no sabes quién es tu padre y quién es tu madre, o sea, cuando tienes un déficit de identidad de esta magnitud, evidentemente después es que toda la vida es corta para asentar una identidad, digamos, tan discutida en un principio, ¿no? Desde luego, lo que he podido, no lo he podido acabar, claro, lo he adquirido aquí estos días, es muy, muy, muy recomendable. Vamos a dejar a Umbral, que ya tiene bastante para él. Profesora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de ser coetánea del personaje biografiado o de no serlo? Claro, es una grandísima ventaja escribir la biografía de alguien que es contemporáneo, porque claro, o sea, desde el punto de vista de la investigación, como comprenderán ustedes, no tiene nada que ver investigar a alguien de hace 150 años, a alguien, digamos, del que conoces y compartes el contexto, ¿no? Otra cosa, ahora estaba pensando en una biografía que acaba de publicarse de Macron y del presidente de francés, y el periodista dice en la contraportada que ha preferido no conocer a Macron
para ser libre en la escritura de esa biografía. Es decir, tú puedes preferir no conocer al personaje porque así mantienes una independencia absoluta. Eres mucho más libre que si conoces a la persona y contraes una serie de sentimientos, digamos, o de deuda moral con ella. Entonces, en ese caso, digamos, la biografía es un terreno muy, digamos, muy delicado, ¿no? Y entonces depende del punto de vista del que tú partas, ¿no? Para que prefieras pues, conocer, no conocer. En un caso ganas en libertad, en el otro ganas en información. En fin, es una elección muy personal. Evidentemente, no sé, si estás biografiando a alguien que nació hace 150 años, esa posibilidad ya no existe. Bueno, como he dicho en alguna tertulia que hemos tenido aquí anteriormente, el público puede interrumpir cuando lo desee. De todas formas, no entramos en un turno de preguntas y se ha acabado la conversación aquí en el estrado, sino que puede participar el público cuando lo desee, que sin duda enriquece. Porque además yo quiero después pasar a otra cosa, que es esos géneros, pseudogéneros o subgéneros, que es la novela biográfica, la biografía novelada, etcétera, con las ventajas o peligros que pueden entrañar. Pero antes, si te parece, dejamos que el público intervenga y pueda hacer una pregunta. Aquí, por favor. A mí me gustaría saber, en el caso de la biografía de Carmen Laforet, por ejemplo, un personaje bastante enigmático, del que no se sabía prácticamente nada, tenía una vida mucho más pública, más expuesta. Esa investigación es personal, hay un equipo de investigación, cómo se llega a documentos, a relaciones, a personas relacionadas con la biografía. Y ¿alguna vez uno se enemista con el personaje que empezó a abordar con gran ilusión? Sí, en el caso, por ejemplo, de Laforet, bueno, el albacea de la familia, que es el hijo pequeño de Laforet, Agustín Cerezales, bueno, no me puede ni ver y le parezco una bruja, en fin, y una mujer que ha destruido la imagen que él tenía de su madre, lo comprendo perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que estamos con lo de antes, una cosa es el conocimiento de un personaje y la otra que aquello suponga herir unos sentimientos familiares, pero tampoco podemos estar, o sea, el conocimiento, la elaboración del conocimiento no puede depender de satisfacer y de complacer a los hijos o a los herederos, digamos, de la llama sagrada, que eso es otro tema del que podríamos hablar. Entonces, en el caso de Laforet, bueno, yo creo que casi, en mi caso, todas las biografías responden a una pregunta que te haces, o sea, no sé si todos los personajes tienen biografía, pero sobre todo la tienen aquellos que despiertan, digamos, una curiosidad porque hay cosas que te llaman muchísimo la atención. Para mí, en el caso de Laforet estaba clarísimo. Yo tenía una pregunta y la pregunta es: ¿qué le pasa a una mujer que a los 24 o 25 años lo tiene todo, porque ella gana el premio Nadal a los 24 años en el 45, y le llueven las ofertas, bueno, todo eso que ustedes aquí estaban planteando estos días, de cómo conseguir el éxito, cómo ser visible. A Carmen Laforet, o sea, le llegaban toda clase de ofertas, cartas de lectores, se convierte en una auténtica referencia intelectual y en la voz, digamos, de toda una juventud que en el año 45 y después de la guerra pedía un espacio y pedía derecho a la vida, ¿no? En una atmósfera mortecina y completamente amarga de la vida que había en aquella época. Entonces, ¿qué le pasa a una mujer que lo tiene todo a los 24 años y a partir de ahí empieza un declive literario que la lleva, y eso me sorprendió muchísimo, y ahí fue eso el detonante de la biografía, un periodista del Mundo que cuando creo que es a Rosa Chacel le dan el Premio Nacional de las Letras, lo típico que hacen los periodistas, llamar a personas conocidas, ¿qué opina usted de tal, del premio? Periodista del Mundo llama a la casa de Carmen Laforet, por equivocación cogió el teléfono ella, que no lo cogía nunca porque ella ya estaba francamente mal, estoy hablando de los años 80, y le dice al periódico: ¿usted es Carmen Laforet? Sí, soy yo.
bueno, ¿qué piensa usted tal? Y entonces ella, muy enfadada, le dice al periodista, por favor, déjenme en paz. Para ustedes, háganse la idea de que yo he muerto. Bueno, es una cosa muy impresionante, ¿no? O sea, no quiero que me consideren como escritora, olvídense de mí. ¿Qué le pasa a esta mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en la biografía queda muy claro, le pasan varias cosas, son una serie de concausas que de alguna manera hacen que la literatura acabe convirtiéndose para ella en una pesadilla. El acto simplemente ella de coger un bolígrafo y enfrentarse a una hoja en blanco, para ella ya es una tortura. Y habla de la grafofobia porque la literatura le ha ocasionado muchos problemas. ¿Y qué problemas le ocasionó a Laforet? Bueno, cometió la ingenuidad típica de una escritora novel, de una primera novela, que es una novela muy autobiográfica. Entonces está contando una historia muy personal, como me contaron los descendientes de Laforet que siguen viviendo en Barcelona. Hombre, es que solo que en lugar de la calle Aribau hubiera sido la calle Balmes, la familia no se hubiera visto absolutamente involucrada, y además la descripción que hace de la familia de la calle Aribau no es precisamente amable. Entonces, ella, digamos, vuelca toda su experiencia autobiográfica en una novela que tiene lecturas muy interesantes, pero también, digamos, complicadas para la época. La amistad entre Ena y Andrea es una amistad que está rozando, en fin, rozando muchísimas cosas que en aquel momento eran indecibles, sobre las que le preguntaron a Carmen Laforet, y todo aquello la traumatizó. Pensemos que unos meses después, bueno, un año después de publicar Nada, ella se casa con Manuel Cerezales, y no fue nadie de la familia Laforet a la boda, porque estaban enfadados con ella. Es decir, que la literatura se convierte en un problema, y a partir de ese momento ella, cuando coge la pluma, está viendo que alguien está leyendo aquello y en qué clave lo lee. Claro, eso le pierde la frescura, la libertad, tiene que escribir de cosas que no la comprometan. Eso es un problema porque ella es una escritora profundamente autobiográfica. Entonces, bueno, eso acaba siendo una pesadilla. Fue una biografía difícil de... Muy difícil. Ay, me preguntaba por la documentación. Bueno, va saliendo, es cuestión de trabajar, ¿no? Yo no, digamos, en la unidad sí que hay estudiantes que hacen sus doctorados y tal, pero las investigaciones siempre, eso es una cosa solitaria. Bueno, en fin, ayer leíamos que había muerto Dominique Lapierre. Dominique Lapierre y Pierre Collins escribieron en el año 74, publicaron una magnífica biografía del cordobés, O llevarás luto por mí, una biografía extraordinaria, pero no hay más que ver. O sea, si no recuerdo mal, mencionan al final a 8 documentalistas que han necesitado, claro, pero no todo el mundo es Dominique Lapierre, ¿no? Entonces, lo normal es que la investigación la haga uno mismo. Es un género emergente ahora mismo, el género de las biografías. Es una pregunta que me gustaría hacer. Y también me interesa que nos hable un poco de la diferencia que puede haber, o semejanzas, pero sobre todo de la singularidad, si es que la hay, de la escuela española frente a la escuela francesa o la escuela anglosajona. Bueno, la biografía tiene un momento, digamos, estupendo, en los años 20 del siglo XX, cuando después, digamos, sobre todo de la aparición de Freud cambia completamente, digamos, la forma de entender y de escribir la biografía. Por ejemplo, pongamos la infancia. Para un biógrafo, la infancia, antes de Freud, era una etapa sin interés, era una etapa simplemente de trámite al ser adulto, que era el que había hecho cosas sobre las que se podía hablar. Por tanto, un niño es que no tenía ningún interés. Se pasaba por esa época, digamos, de la forma que se podía, ¿no? Claro, viene Freud y explica, no, la infancia es una etapa importantísima en la gestación de la personalidad. Ahí se cuece todo.
En la infancia hay sexo, hay conflicto, hay deseo, hay un padre y hay una madre, hay unas tensiones, y ahí se gesta la personalidad que el individuo va a tener en el futuro, se gesta en la infancia. Claro, esto cambia completamente la forma de concebir la escritura de la infancia, y ahora evidentemente no hay biógrafo que no mire con lupa quién es el padre, quién es la madre, si hay un Edipo, si no lo hay, etc. Incluso a veces estamos buscando Edipos donde no los hay mecánicamente porque nos parece que esto es una obligación, tenemos que estar enamorados, en fin, eso nos llevaría muy lejos, pero en todo caso Freud cambia, y por ejemplo la sexualidad. Antes la sexualidad era un tema intocable en una biografía, esto no existía. Con Freud sabemos que la sexualidad es un elemento absolutamente crucial en la vida de la persona. El deseo es algo, digamos, que lo condiciona todo, y por tanto es algo que el biógrafo tiene que abordar. Entonces ya no es posible escribir una biografía sin enfrentarse a la sexualidad del personaje. Claro, esto lo cambia todo, y entonces aparece una generación de biógrafos, Emil Ludwig, André Maurois, Stefan Zweig, Leighton Strachey, que se convierten en los grandes biógrafos europeos y tienen un gran éxito de público, o sea, en toda Europa. Ortega y Gasset, que era un gran defensor del concepto filosófico de la vida, decía que la filosofía estaba apartándose de lo que debía ser, digamos, su primer motivo de reflexión, qué es la vida humana y cómo vivir la vida, ¿no? Entiende que la biografía como la autobiografía son géneros interesantísimos para, como decía antes, resolver este interrogante que lo tenemos todos y lo resolvemos cada uno a nuestra manera, ¿no? Entonces, y él potencia una colección en España que se titulaba Vidas españolas hispanoamericanas del siglo XIX, donde encarga a una serie de escritores, Benjamín Harnés, Antonio Espina, Rosa Chacel, Antonio Marichalar, que escriban de personajes del siglo XIX. Claro, ¿qué pasó? Aquel intento de fundar una escuela biográfica española, en mi opinión, fue un intento fallido, porque esos escritores escribían la biografía en una clave literaria, pero no biográfica. Es decir, querían hacer literatura, ejercitaban la prosa, pero el personaje quedaba completamente, digamos, no diré marginado, pero no se hacía un verdadero esfuerzo por comprender a aquel personaje y contar su vida, ¿no? Por poner un ejemplo, Benjamín Harnés, seguramente tú lo conoces, Benjamín Harnés escribe una biografía de Sol Patrocinio, una mujer, una monja que, en fin, se convierte en la gran confidente de la reina Isabel II por unos estigmas que tenía en las manos. La llamaban la monja de las llagas. Benjamín Harnés empieza la biografía diciendo, en fin, es una impostora, no lo es, esta mujer que se presenta como, en fin, una enviada de Dios, es una impostora, no lo es, evidentemente era una impostora. Bueno, Benjamín Harnés se hace unas preguntas interesantísimas, acaba la biografía y no resuelve las preguntas. Y dices, bueno, a ver, yo me he leído el libro, llegamos a una conclusión o no, no la tiene. ¿Por qué? Porque ha escrito el libro en 2 meses y ha hecho un ejercicio de literatura, más que de investigación y de comprensión de la realidad de Sol Patrocinio, ¿no? Entonces aquella tentativa fracasa relativamente por esto, y luego viene el franquismo, que impide que aquella escuela que podía ir evolucionando muy favorablemente le impide cualquier posibilidad. ¿Por qué? Porque el franquismo impide la libertad de expresión. Claro, si yo no puedo decir que fulanito es homosexual, que este no es católico, en fin, lo que sea,
Entonces, bueno, las biografías acaban siendo biografías de Isabel la Católica, de Genoveva de Brabante, de Felipe II. Es decir, la biografía se pone al servicio de una ideología nacional católica y aquello hace que para los lectores la biografía pierda credibilidad. La biografía escrita por autores españoles. Y, por otra parte, explica que la mayor parte de los personajes, digamos, importantes españoles estén escritos por el hispanismo internacional. Pensemos en Felipe II, Carlos V, Franco, cualquiera, prácticamente todos, las buenas biografías están escritas por el hispanismo internacional. ¿Por qué? Porque disponían de una metodología y de una libertad que yo creo que ahora nosotros y también estamos adquiriendo, y por tanto ahora la biografía en España está en un momento especialmente dulce. Un hispanismo internacional que ofrece las mejores biografías de ciertos personajes durante una época. Puede ser también deberse no solo a la represión y a la censura y a la falta de libertad de expresión, sino también a la distancia cultural o la distancia nacional, o lo hago a senso contrario, es decir, los expertos españoles que hayan escrito sobre personajes extranjeros, ¿se da el mismo equilibrio o no? Quiero decir, si hay hispanistas internacionales que han escrito sobre Franco, sobre Felipe II, sobre Lorca y demás, ¿existe lo mismo, con el mismo nivel, expertos españoles que hayan escrito sobre personajes extranjeros? No, claro que no, en absoluto. Bueno, yo recuerdo una anécdota que la cito en el saber biográfico de Eugeni d'Ors, en un momento dado, cuando está en París exiliado en el año 27-28, cuando la dictadura de Primo de Rivera, y quiere escribir una biografía, una de los reyes católicos, etc. Y ahora no recuerdo, pero quiere escribir una biografía de un personaje francés. Y la editorial francesa que le ha encargado la biografía de los reyes católicos y tal, y dice, no, una biografía de Sócrates, que le hace Eugeni d'Ors. Y la editorial francesa le dice, no, elija 3 personajes españoles. Y entonces Eugeni d'Ors se duele muchísimo y dice, ¿cómo? O sea, los franceses pueden escribir de los españoles tantas veces como quieran, y yo no puedo escribir de Sócrates, no tengo tal. Y no escribe la biografía de Sócrates, donde encuentra a un personaje español de tercera fila, Torralba, tal, pero es una reflexión muy interesante, porque evidentemente si escribo ahora una biografía de la reina Isabel de Inglaterra, bueno, la reina Isabel de Inglaterra tiene en Inglaterra toda una estantería, no sé, tendrá 60, 70, 80 biografías, ¿no? Sería imposible que a mí me la tradujeran al inglés. En cambio, nosotros hemos aceptado con muchísima generosidad y hemos aprendido mucho de todo ese biografismo internacional, ¿no? Entonces, la diferencia es abismal. Esa era la pregunta. Pero perdona, también porque yo creo que nosotros estamos aprendiendo a no convertir la biografía en una herramienta o un arma ideológica. Es decir, que una cosa fundamental en la biografía es no tener el prejuicio, digamos, de partida, de decir, yo a este me lo voy a cargar, porque no sé, a este me lo voy a cargar, ahora se va a enterar de lo que vale un peine. Así no se puede escribir una biografía, es decir, que hasta el último momento tú no sabes finalmente cómo vas a resolver digamos, el gran problema o el gran objetivo de la biografía, que es el que venía diciendo, cómo esa persona, qué ha hecho con su vida, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues esa es la pregunta. Se incorpora de nuevo al público antes de cambiar de bloque. Tenemos un bloque final. Allí hay 2 preguntas. Hay 2 preguntas también por allí. Aquí una. Buenos días, Ana. Ruego para que puedan participar el mayor número de personas, ruego brevedad en la pregunta y que sea lo más concreta posible, por favor. Mira, respecto a la biografía no autorizada, me ha llamado mucho la atención. Si yo recibo la carta de Paco de Umbral, me da una taquicardia, me muero. Entonces, tengo la curiosidad, ahora en la pregunta lo ves. Tengo la curiosidad de cuándo es el momento en el que te dicen que no. Tú dices
¿Cuál es el momento? Sí. ¿Qué es lo que...? Sí, es que no. A ver, no sé si conseguir explicarme, pero yo soy una modesta profesora de literatura, no soy nada más. Umbral es un creador, yo no soy una profesora de literatura. Lo que no puede ocurrir es que como profesora de literatura a mí un escritor me tenga que decir lo que yo debo decir. Cada uno tiene su trabajo, el mío es muy modesto, pero si yo necesito saber cuándo nace Umbral, porque eso me clarifica una pregunta que yo tengo y que es importante, digamos, para mi conocimiento de su obra, que es si la obra tiene un componente autobiográfico o no, y él me confunde una y otra vez, pues yo necesariamente tengo que encontrar la manera de resolver mi curiosidad, mi inquietud, mi problema por otras vías. Es decir, ¿yo qué tengo que hacer? Yo doy una clase sobre Umbral. ¿Cuándo nació Umbral? No lo sabemos, nos vamos a quedar aquí, no lo sabemos. Pudo nacer en el 35, el 36, no sé, o sea, yo tengo que hacer mi trabajo. Mi trabajo es que yo pueda facilitar esa información a los diccionarios. Umbral está en todos los diccionarios de literatura y tiene que ser una información estable para que no nos avergoncemos, digamos, de nuestra capacidad de elaborar un conocimiento literario, ¿no? Entonces, bueno, simplemente fue la necesidad de decir, aquí qué está pasando. Evidentemente, claro, cuando investigué por mi cuenta, comprendí la verdad. Umbral era hijo natural, evidentemente no quería que se supiera y para evitarlo, pues iba disfrazando, o sea, la fecha de nacimiento para que no se supiera la verdad. Claro, cuando yo lo descubrí, yo me puse en contacto con Umbral y le dije, querido Paco, como no adelantábamos en nuestras conversaciones, yo he investigado por mi cuenta y he encontrado esto. ¿Qué hacemos? Y entonces él me dijo, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada porque no quiero que esto se sepa. Pero para mí era muy importante, entonces, en fin, escribir su biografía, porque es que tenía muchísimas cosas que contar que iluminaban la obra. No sé si me explico, pero... Dos personas por aquí, no sé, más allá. Mira, la pregunta es sobre la subjetividad del historiador o biógrafo. Roca Barea es muy interesante de leer y ver la historia de España que conocemos por lo que han escrito los diferentes historiadores de otra parte. Entonces, eso te quería preguntar. ¿El biógrafo hasta qué punto solo es la parte de investigación lo que utiliza y hasta dónde va el subjetivo? Claro, es una gran pregunta porque antes la biografía, como cualquier libro de historia, utilizaba la narración omnisciente como si hubiera un ser neutro, absolutamente objetivo, que contaba la verdad de los hechos, ¿no? Ahora ya sabemos desde hace mucho tiempo que cualquier narración, evidentemente, lleva consigo la subjetividad de quien la está construyendo. Y por tanto, una cosa es que tú quieras ser lo más objetiva posible y otra es que yo, digamos, impongo un punto de vista que es el mío a la narración. Y en ese sentido yo creo que tanto la historia como la biografía son, digamos, escrituras muy modestas, porque yo propongo mi narración, pero puede venir otro autor, otra autora, y dirá, no, esto no es verdad, o aquí se equivoca y aportará, digamos, un punto de vista mucho más completo que el mío. Entonces, pero lo que ahora sabemos es que evidentemente una biografía, digamos, implica una subjetividad y la presencia del biógrafo. Es evidente que, digamos, yo selecciono lo que a mí me interesa seleccionar, ¿no? Entonces, incluso ahora, pues la biografía, digamos, se ha abierto a la incorporación del biógrafo como personaje, ¿no? Cada vez más. Un poco está ocurriendo, como en el caso de la autoficción, podemos hablar de la bioficción
cuando la biografía también está incorporando la presencia del biógrafo y la convierte en un personaje más de la búsqueda. Caballero. Pues al hilo de ese comentario, Ana, yo quería preguntarte o preguntar tu opinión, saber tu opinión sobre precisamente aquellas obras de escritores que hablan sobre escritores. Y me está viniendo a la mente el ejemplo de Stefan Zweig, con una obra maravillosa que es Tres Maestros, en la que dialoga con las figuras de Balzac, Dostoyevsky, Dickens. Una obra en la que curiosamente no hay apenas datos biográficos, pero sí hay una aproximación muy literaria desde mi punto de vista a esos tres personajes. Estamos hablando ahí del género biográfico, estamos hablando de algo completamente distinto porque hay muchísima literatura en esa obra. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Bueno, el caso de Zweig, que es un grandísimo escritor, o sea que tal. Una cosa que ha cambiado mucho de la época de Zweig es que esta generación de biógrafos de la que me refería antes era una generación que escribían solo de aquellos personajes a los que admiraban. Zweig solo escribe, o Ludwig, escriben de los personajes que admiran, intentando controlar la geografía, es decir, no tal, pero siempre desde una admiración rendida. Eso ha cambiado porque ahora estamos en la obligación, tanto desde el punto de vista historiográfico como literario, de abordar biografías de personajes que nos pueden ser antipáticos, pero que son absolutamente imprescindibles, ¿no? Esto en Alemania se ha visto muy bien porque los alemanes, después de lo ocurrido con el nazismo, pasaron unos años que no supieron qué hacer con todos los personajes nazis. ¿Qué hacían con Goebbels? ¿Qué hacían con Hitler? No hacían nada, quedaron completamente enmudecidos. Pero ahora están saliendo biografías de todos los grandes jerarcas nazis, están publicando sus correspondencias, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los alemanes han encontrado la manera de acometer lo que es una necesidad. La biografía de Hitler es absolutamente imprescindible. Nos es imprescindible saber cómo una persona se convierte en Hitler. Lo comentábamos ayer, Nausgård daba su propia, interpretación de los hechos, ¿no? Yo quiero saber cómo se gesta una persona que acaba siendo absolutamente un ejemplo de la maldad humana, ¿no? ¿Qué le ha pasado a este hombre? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Tenemos que saberlo. Entonces, claro, si hiciéramos solo las biografías complacientes de personajes que nos resultan admirables, pues claro, eliminaríamos a una buena parte de una población que nos es imprescindible conocer desde dentro. Me gustaría tocar otro tema brevemente también, que sería tu opinión, tu parecer sobre la llamada, lo que decía al principio, género o subgénero de la novela biográfica o de la biografía novelada. ¿Qué es lo que podemos esperar de ellos? Si es que podemos esperar algo. Es que yo lo veo como un subgénero dentro de la novela histórica, es decir, encontrar un personaje histórico y novelar sobre él, perfectamente legítimo, y es una parte de la novela histórica. Mi interés, como biógrafa ante una biografía novelada, pues es muy mínimo, porque no sé exactamente, qué puedo esperar de aquel libro en relación al conocimiento del personaje, ¿no? Lo puedo disfrutar como literatura, pero claro, para mí una biografía de un personaje histórico, una biografía novelada, el personaje histórico, es histórico, pero no me aporta nada más allá de la lectura literaria. No sé si me estoy explicando, pero forma parte de la literatura, no tiene ese componente histórico que es necesario en la biografía. Perfectamente. Hay dos preguntas por allí. Chus, ¿tiene una pregunta? Allí delante y detrás, ¿no? Perdonen que estoy orientada hacia allí, pero la culpa es del sillón, ¿eh? Ana, quería preguntar dónde ve límites, sobre todo en la biografía no autorizada y sobre todo contemporánea, pero yo creo que se
personajes contemporáneos, ¿dónde está el límite entre la libertad de expresión y el derecho propio del ser humano a su propia privacidad? Hombre, esta es la pregunta del millón. Esta pregunta no falla nunca, no falla nunca. Sí, y la verdad es que yo creo que la biografía, como digamos otros oficios, no sé, el derecho o la medicina, requieren de un código deontológico, porque estás manejando cosas que tienen que ver muy directamente con la vida de las personas. Entonces, el derecho a la intimidad, el derecho al honor, son perfectamente legítimos y necesarios. Entonces, hay dos corrientes en el caso de la biografía, quienes entienden que ese es un límite, pero cuidado, ese límite tiene que ser un límite generoso, porque claro, si yo me voy, digamos, autocensurando para no ofender a nadie, acabaré escribiendo la hoja dominical. Una biografía quiere sangre. Lo siento muchísimo, pero si hay que entrar en la verdad del personaje, pues hay sangre, hay drama, por decirlo en términos orteguianos, y no lo podemos evitar. Evidentemente hay límites que no deberían nunca cruzarse, pero hay una escuela biográfica que dice que ¿por qué yo tengo que censurar? O sea, ¿por qué yo tengo el derecho a saber algo y en cambio impedirlo al público, a los lectores? Yo sé algo, pero en cambio los lectores, es decir, lo que yo sé, tengo la obligación de compartirlo con los lectores. ¿Por qué yo me tengo que quedar con esa información privilegiada? Por tanto, hay toda una escuela, sobre todo en Inglaterra, que es partidaria de no, aquí no se corta nada. Lo que yo sé, se sabrá, ¿no? Pero, evidentemente, en el caso de Umbral, que es un caso que yo me lo planteé muchísimo, porque claro, él me imponía, yo no quiero que esto se sepa. El problema es que él había construido toda su literatura sobre esto, sobre un hecho, omitiendo el hecho, pero ofreciendo todas las irradiaciones del hecho. Entonces, yo tenía una verdadera necesidad de conocer el hecho, y entonces entendí todo muchísimo mejor, ¿no? Entonces, claro, si yo escribo y estoy diciendo, es que hay una cosa, no la voy a decir, pero hay algo importante, pero no lo voy a decir, pero es muy importante, pero no lo digo, es muy importante. Llegará un momento que diremos, vale, dos posibilidades, o te callas o me dices que es lo importante, ¿no? Porque, claro, entonces en el caso de Umbral era una literatura absoluta tan desgarrada que dices, a este hombre, ¿qué le pasa? O sea, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que lo de las preguntas que hacíamos antes, ¿no? Umbral tiene 60 y pico de años cuando gana el premio José Manuel Lara con La forja de un ladrón. Y por enésima vez la cubierta del libro es una fotografía de su madre. Y de nuevo dice a los periodistas que el libro va sobre su madre y tal, etcétera, y dices, ¿qué le pasa a este hombre que con más de 60 años sigue escribiendo de su madre? ¿Qué pasa aquí? Porque no es normal. Claro, ¿qué pasa? Que él nunca le pudo llamar mamá a su madre porque no supo que lo era. Entonces, toda la vida es una vida corta para escribir de algo que es un grandísimo dolor interior. Pero eso no se sabía. Entonces, bueno, saberlo ilumina muchísimo la obra. Y entonces yo la biografía de un escritor la veo al servicio de la comprensión de una obra. Hay otra pregunta ahí atrás. Vamos a acabar. Hola Ana, mi pregunta es sobre las biografías noveladas. ¿Sobre? ¿Perdona? Las biografías noveladas, porque me da la sensación de que lo ideal, al menos para mí, o que puede existir, es que combine ambas cosas, tanto la veracidad como un ejercicio literario que te haga encontrar belleza en esa prosa. Y me venía a la cabeza el ejemplo de La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. ¿La película? No, la ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Que yo cuando compré ese libro no sabía ni que era una biografía de Madame Curie, de hecho no sé si es biografía, no lo es, pero a mí me hizo conocer mucho a Madame Curie
me encantó cómo me lo cuenta tan bonito que me puede hablar de lo que sea esta mujer, y al mismo tiempo me dio la sensación de que me hizo conocer mucho al personaje y que era muy veraz. Tenía extractos de sus cartas personales, fotos. Sí que es verdad que ella novelaba al interpretar la expresión de sus ojos en esta foto, sugiere, por supuesto que... Y yo creo que lo hacía con acierto, pero bueno, eso es una opinión personal. Pero tenía tenía información que me hacía pensar qué gran investigación ha hecho para encontrar todos estos documentos, estas fotos antiguas, y al mismo tiempo era un ejercicio literario alucinante. ¿Cómo lo contaba? ¿Con qué palabras? Entonces, una biografía novelada puede aunar la prosa literaria, ese ejercicio literario bonito, y al mismo tiempo la veracidad, ¿no? ¿No sería lo ideal? Perdona, ¿puedo añadir algo sobre esto? Es que este libro precisamente no solo es que está hablando de la vida de Marie Curie, sino que aprovecha, es un ejercicio en el que ella mezcla la vida de Marie Curie con su propia vida. O sea, es un ejercicio, yo creo que es un ejercicio terapéutico en realidad, ¿no? Porque ella... Biografía y autobiografía. Sí, eso Exacto. compara o sea, su desgracia, ¿no? Bueno, no le hago spoiler porque igual alguien no lo ha leído. Pero es veraz porque está documentado, ¿no? ¿Qué opinas de eso? No hay nada que decir, es un libro de literatura y es un libro que, digamos, recurre a unas determinadas experiencias, a un episodio biográfico de Madame Curie, que es cuando pierde a su marido. Es un episodio muy traumático para Madame Curie y que Rosa Montero lo toma como hilo conductor para explicar su propio trauma, que es la pérdida de su pareja, ¿no? Entonces ahí hay como dos historias convergentes y ella se identifica un poco, digamos, con la pérdida que ha sufrido Madame Curie. Es un ejercicio literario, yo no tengo nada que decir, me pareció un libro estupendo. La biografía es otra cosa, la biografía, digamos, que ella ha recurrido a una biografía de las muchas que hay de Madame Curie para documentarse y hacer vívido el personaje. Sí, me parece estupendo. Es un libro de literatura. La biografía es otra cosa, no sé si me explico. O sea, ella la utiliza, la biografía, para un libro en el que está construyendo dos vidas paralelas, la suya y la toma, digamos, como trasfondo la de Madame Curie. Pero no está haciendo una investigación. Otra cosa es que haya comunicado, haya, digamos, conseguido transmitir un interés por el personaje de Madame Curie muy vívido, muy literario, a partir de una serie de rasgos muy interesantes, ¿no? Pero, o sea, la biografía, digamos, la biografía es un ejercicio de creación, evidentemente, para escribir, lo que decíamos, un relato. Yo tengo que construir un relato y lo tengo que construir con los materiales con los que se construye cualquier narración. El problema es que si yo tengo que escribir de una vida real, hay cantidad de cosas que no voy a saber, muchísimas, y algunas que me gustaría saber muchísimo, pero no sé nada. La obligación de un biógrafo, hablando de una biografía canónica, la obligación de un biógrafo es decir, de aquí a aquí, lo siento muchísimo, pero no sé nada. Esto es un vacío, esto, lo siento, no sé. Nos gustaría saber, pero no sabemos. En cambio, la biografía novelada sutura los hiatos biográficos con la ficción. Y esta es la gran diferencia. Una biografía dice, de aquí, de esto no sé nada. Quizá dentro de 20 años sabremos, aparecerá una documentación. Ahora, en este momento, no sabemos nada, y eso se queda aquí. La biografía novelada, pues, sutura esto con la ficción. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no? Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí las preguntas. Solo una última cosa, que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escribiendo? ¿En qué proyecto estás más avanzado que nos puedas adelantar algo? Si se puede, porque si lo sabes tú, tenemos que saberlo nosotros. Si no nos puede esa. Más listo que el hambre, Cristian. El hambre, ¿por qué? Y en mi hambre mando yo. No sé, bueno, leer. Bueno, antes se hablaba de la crítica literaria, por cierto, tengo un minuto. Sí. Antes
la sesión de la crítica literaria me acordaba de un libro de Francisco Candel, que es un escritor muy olvidado, que en el año 52 publica su primer libro que se titula, el título es precioso, Hay una juventud que aguarda. Y es una especie como de ensayo, libro de notas, muy ingenuo pero muy interesante. Candel es muy joven, tiene 24, 25 años y ha enviado con muchas dificultades una primera novela que ha escrito, Brisa del Cerro, al Premio Nadal. Y espera, Francisco Candel era un hombre modestísimo que vivía en una barraca de las casas baratas en Cantúnez, un hombre de una pobreza extraordinaria. Tiene una gran vocación literaria, envía con toda su ilusión esa primera novela al Premio Nadal, está escuchando en la radio los finalistas, quién va a ganar, etc. Aquel año, el año 52, ganó el premio precisamente Dolores Medio con Nosotros los Rivero, y Candel, muy desanimado, etc., al cabo de unas semanas, pues se va a la editorial Destino a recoger el manuscrito, ¿no? Y la gran decepción de Candel es que le entregan, la aplica prácticamente como la envió, es decir, que nadie ha leído el texto. Y entonces así empieza su ensayo Hay una juventud que aguarda, que a mí me parece que debería ser un manifiesto para los escritores noveles, porque ahí dice, a mí lo de menos era ganar el Premio Nadal, pero que alguien me hubiera contestado diciendo, si yo tengo alguna posibilidad en el mundo de la literatura por el que siento tantísima vocación, o no tengo ningún talento, si alguien me hubiera dado una pequeña orientación de eso que he escrito, si es bueno, regular, malo, si no vale nada, si me estoy equivocando, ese silencio, digamos, estremecedor que recibe, le hace escribir ese libro en una juventud que aguarda, digamos, una opinión. Entonces, la crítica literaria yo la entiendo como una necesidad, digamos, de elaborar un juicio sobre los libros, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, bueno, que hay una juventud que aguarda de Candel, es el grito de cualquier escritor novel que busca simplemente una buena opinión, ¿no?, sobre lo que ha escrito. Entonces, estoy escribiendo, pero da muy mala suerte decir que... Pero bueno, estoy escribiendo sobre Rosa Chacel. Bueno, pues lo seguiremos con interés. Vamos a ver. Muchas gracias, profesora Caballé. Nos vamos a ir a comer, pero antes un par de avisos. Por un lado, los que habéis participado en el juego del lector invisible podéis pasar a recoger los libros, que no sea el vuestro,